Existía el rumor, no de que ella habría estado en algún momento en el yate de Jeffrey Epstein. Incluso circulaban fotos antiguas en las que aparecía junto al Prince Andrew tomadas cuando ella rondaba poco más de 20 años. Por eso decían algunos muchas celebridades que se lanzan a este tipo de juegos de poder terminan perdiendo el control del relato. Y ahí es donde empezaban a mencionar a Meghan Markle. ¿No había también especulación sobre que estuvo en el yate de Epstein en algún momento? Volvió a insistir la pregunta. Todo el efecto dominó que sigue ya sea por Harry y Meghan por el príncipe el artista antes conocido como el príncipe Andrew y su vínculo con Epstein. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un explosivo a punto de estallar. En el instante en que Joe Rogan las pronunció algo cambió. El ambiente se tensó, la conversación bajó de volumen, internet ardió y en algún lugar, según se comenta, abogados comenzaron a hacer llamadas de emergencia. Enero de 2026 se suponía que marcaba un nuevo comienzo. Meghan Markle ya había sobrevivido a otras tormentas, ataques de tabloides, conflictos familiares, escrutinio público constante. Creía que los susurros por fin se estaban apagando. Los rumores del yate parecían cosa del pasado, historias enterradas bajo años de gestión de imagen, comunicados calculados y silencios estratégicos. Estaba convencida de haber salido ilesa, hasta que Joe Rogan abrió la boca y toda la narrativa cuidadosamente construida empezó a venirse abajo como un castillo de naipes en medio de un huracán. Lo que vino después no fue solo sorprendente, fue inquietante. Porque cuando el podcaster más escuchado del planeta empieza a formular preguntas que nadie más se atreve a tocar, preguntas sobre yates, círculos de élite y conexiones con uno de los miembros más desacreditados de la realeza contemporánea, ya no hay forma de devolver al genio a la botella. Y ahí reside lo verdaderamente explosivo del asunto. Joe Rogan no se doblega ante nadie. Ni Hollywood, ni la realeza, ni las máquinas de relaciones públicas de miles de millones de dólares. Cuando detecta algo extraño tira del hilo hasta que el suéter entero se deshace. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Joe puso sobre la mesa? Porque según versiones internas el equipo de Meghan habría entrado en modo pánico total. ¿Qué mostrarían realmente esas enigmáticas fotos del yate de las que se habla? Cuídate, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo todo lo que creas saber sobre el pasado de Meghan Markle. El factor Joe Rogan merece una aclaración directa. Cuando Joe Rogan habla, el mundo no solo escucha, reacciona. No se trata de un comentarista más en un canal de noticias por cable con una audiencia limitada. Su voz provoca efectos reales, inmediatos y difíciles de contener. Esto no es una simple columna de chismes que la gente pasa por alto al deslizar la pantalla. Joe Rogan habla para una audiencia cercana a los 200 millones de oyentes sumando todas las plataformas. 200 millones. Detente un segundo y asimila esa cifra. Time lo definió como el hombre más influyente del mundo y lo cierto es que no exageraba. Cuando Joe se pronuncia sobre cualquier tema cualquiera, el mensaje se propaga como pólvora por internet en cuestión de horas. Pero lo que realmente lo convierte en una pesadilla para figuras públicas cuidadosamente gestionadas como Meghan Markle es que no juega con sus reglas. No edulcora el lenguaje para la realeza, no se inclina ante títulos ni jerarquías. Duquesa, ciudadano común o élite de Hollywood, para él no hay diferencia. Si algo no cuadra, si el relato tiene grietas, si hay preguntas que nadie más se atreve a formular, Joe las lanza al aire sin filtros, sin disculpas y a pleno volumen. Y no es la primera vez que apunta a Meghan. Ya en 2020 la ridiculizó abiertamente usando un tono duro y bromeando con que estaba transformando la vida del príncipe Harry en un circo de marca y celebridad. Incluso anticipó que legarían los avales y acuerdos comerciales. Y visto en retrospectiva, esa predicción no envejeció mal. Luego en 2023, cuando Meghan se quejó de haber sido cosificada durante su etapa en Deal o No Deal, la réplica de Rogan fue demoledoramente sarcástica. ¿Qué tipo de papel esperaba? Entrega fría, quiero empatía, el estilo Rogan de siempre. Por eso cuando empezaron a circular informes de que Joe estaba hurgando en el supuesto pasado de yate de Meghan y trazando conexiones con círculos sociales de élite vinculados al Prince Andrew, las alarmas no sonaron, gritaron. Porque aquí está la verdad inquietante para Meghan. Puedes presionar a los tabloides con amenazas legales. Puedes negociar el acceso con la prensa real. Puedes intentar controlar el relato a través de los canales tradicionales. Pero no puedes controlar a Joe Rogan. No se le silencia con facilidad, no se le gestiona en privado, no se le compra discretamente. Opera fuera del sistema que el equipo de Meghan sabe navegar.
Y cuando alguien con ese alcance y esa independencia empieza a hackear preguntas incómodas sobre viejas conexiones, fiestas exclusivas y redes sociales que nadie quiere examinar, una molestia de relaciones públicas se convierte en una crisis de imagen a gran escala. Los rumores del yate no son nuevos. Lo nuevo es el volumen con el que ahora resuenan. Aquí es donde el asunto se vuelve realmente interesante y conviene prestar atención. Nada de esto es información inédita. Los rumores llevan años flotando. Las conexiones con círculos de élite se documentan desde hace más de una década. Las dudas sobre el pasado de Meghan existen desde antes de que se casara con Harry. Entonces, ¿qué cambio que hasta ahora nadie con el megáfono de Joe Rogan se había atrevido a hablar de ello en voz alta? Conviene conocer a una figura clave. Kirby Summers es una autora que lleva años investigando redes sociales de alto nivel y que trabajó en una biografía no autorizada relacionada con Ghislaine Maxwell. Durante esa investigación, Summers afirma haber encontrado algo explosivo, presuntos indicios de que Meghan habría cruzado caminos con el príncipe André mucho antes de conocer a Harry. Hablamos de principios de los años 2000, hace 2 décadas. Según Summers, podrían existir fotografías de aquella época que mostrarían a Meghan en un yate en Phuket, Tailandia, mientras el príncipe Andrew habría estado en el mismo lugar y en el mismo periodo. Detente un instante y visualiza la escena: una Meghan joven, aún desconocida y lejos de la realeza, en un yate en Tailandia, coincidiendo en tiempo y espacio con el príncipe Andrew en pleno apogeo de la era Epstein. Y aquí viene lo que hiela la sangre: esas imágenes, sostiene Summers, existirían pero nunca fueron publicadas por los grandes medios, porque esa es la pregunta que Joe Rogan no deja de repetir. ¿Qué tipo de presión hace falta para mantener enteradas fotos así? ¿Y a quién beneficia ese silencio? Antes de seguir, hay otro nombre que aparece en esta historia como un fantasma que se niega a desaparecer: Marcus Anderson. Anderson es director global de membresías de Soho House, y si no te suena, conviene situarlo bien, porque Soho House no es únicamente un club exclusivo. Funciona como una máquina de networking de alto voltaje para la élite global, con salas privadas, fiestas quedadas y presentaciones cuidadosamente filtradas, todo pensado para que las conexiones de poder ocurran lejos del foco público. Y precisamente ese es el trabajo de Marcus, tejer vínculos, decidir quién se cruza con quién, en qué momento y bajo qué condiciones. Aquí viene lo que a muchos les levanta la ceja. Anderson es el hombre al que se le atribuye haber presentado a Meghan con el príncipe Harry, algo que está ampliamente documentado y aceptado en el relato público. Pero Joe insiste en hackear las preguntas incómodas que casi todos esquivan, porque Anderson consideró que Meghan era la candidata adecuada para un príncipe. ¿Qué tipo de relación tenían antes de que Harry entrara en escena? Y porque Anderson actuó con tanta seguridad como para impulsar una presentación capaz de cambiar vidas. Anderson lleva vinculado a Soho House desde 2001, es decir, más de 2 décadas, con acceso a círculos privilegiados, más de 20 años facilitando entradas, conexiones y reuniones entre ambiciosos y poderosos. Y según lo que Kirby Summers afirma en su investigación que Joe Rogan ha estado comentando, dentro de esas redes de alto nivel existirían supuestos solapamientos que, al menos en teoría, habrían conectado a Meghan con el príncipe Andrew a través de entornos sociales asociados a la era Maxwell-Epstein. Piénsalo un segundo: si Anderson ya estaba posicionando a Meghan cerca de figuras de alto perfil mucho antes de Harry, entonces la famosa coincidencia en Soho House podría no haber sido tan casual. Joe lo enmarca como networking estratégico en el nivel más alto y repite esa idea ante una audiencia enorme, episodio tras episodio, clavando el mismo punto con insistencia. Y ahora sí, entremos en el capítulo de Tailandia, porque es ahí donde el relato se vuelve realmente inquietante. La autora Kirby Summers no solo sostiene que existen fotos, afirma que algunos medios tradicionales incluso podrían tenerlas ya en su poder. Fotografías que supuestamente mostrarían a Meghan en un yate en Phuket junto al príncipe Andrew, datadas en 2001, 24 años antes de Suits, antes de la fama, antes de que Meghan Markle fuera un nombre global. Sé lo que estás pensando. ¿No se desmintieron ya imágenes parecidas? Y si tienes razón en una parte. Varias fotos que circularon por internet resultaron ser de la modelo Alexandra Isano de Meghan, y los verificadores lo aclararon con rapidez como correspondía. Pero Joe insiste en una diferencia clave: Summers no estaría hablando de imágenes virales que cualquiera puede buscar en Google, sino de presuntas fotografías no publicadas que, según su versión, estarían guardadas por organizaciones mediáticas grandes que se niegan a soltarlas. Y eso, si fuese cierto, cambia el tablero por completo.
Porque si existieran imágenes auténticas que colocaran a Meghan y Andrew en el mismo escenario temporal durante un periodo vinculado al universo, Epstein ya no sería un titular incómodo sin más. Sería una conexión directa con uno de los escándalos más oscuros que han rozado a la monarquía moderna. Entonces, ¿por qué el silencio? Joe tiene sus teorías y ninguna suena tranquilizadora: amenazas legales, miedo a demandas, presión institucional, riesgos de difamación. El manual clásico cuando hay figuras influyentes y demasiados intereses en juego. Historias que se evaporan porque el coste de publicarlas sería enorme. Y ahí es donde Rogan se convierte, según sus seguidores, en un problema real para ese sistema porque no parece dispuesto a jugar con esas cautelas. Pregunta en voz alta por qué no hubo una investigación seria, por qué nadie exige claridad, por qué esas supuestas fotos, si existen, siguen siendo intocables. Y para reforzar la idea de patrones, Joe vuelve una y otra vez a un detalle que sí está documentado: Meghan recibió una invitación a Yacht Week 2016 en Croacia. Para quien no lo conozca, Yacht Week no se promociona como un viaje tranquilo de velas y atardeceres. En su faceta más polémica se ha descrito como un festival de fiesta permanente donde se mezclan hombres con dinero y mujeres atractivas dentro de dinámicas sociales que muchos interpretan como arreglos implícitos. ¿Asistió Meghan realmente? Nadie puede asegurarlo con certeza, pero la invitación existió y el acceso existió. Y esa es la idea que Joe Martilla no está diciendo pruebas definitivas, está sugiriendo que hay puertas, redes, invitaciones y coincidencias que vistas en conjunto alimentan preguntas que mucha gente preferiría no hacker en voz alta. Las conexiones vuelven a encajar una y otra vez. Él no está afirmando hechos, lo deja claro. Lo que hace es preguntarse por qué esos puntos parecen unirse con tanta precisión. Y cuando esas preguntas llegan a oídos de unas 200 millones de personas, cuando tantas mentes empiezan a plantearse lo mismo al mismo tiempo, el relato cuidadosamente pulido empieza a resquebrajarse. Ahí es donde entra en juego por qué la intervención de Joe Rogan lo cambia todo y por qué su presencia en esta historia se convierte en un auténtico punto de inflexión. Entender esto es clave para comprender por qué, según se comenta, el equipo de Meghan entró en modo pánico. Cuando los tabloides insinúan rumores sobre yates, la mayoría los descarta como chismes baratos. Cuando autores especializados en la realeza los mencionan, las críticas no tardan en tacharlos de pura especulación. Y cuando cuentas anónimas en Internet lanzan teorías, se las ignora como conspiranoia. Pero cuando Joe Rogan analiza el tema en el podcast más grande del planeta con alrededor de 200 millones de oyentes pendientes de cada palabra, el impacto es completamente distinto. No es comparable. Rogan ya ha sobrevivido a polémicas de plataforma, a la tormenta de Spotify, a intentos de cancelación y a ataques mediáticos constantes. Nada de eso lo frenó, al contrario, lo volvió más grande, más influyente y más independiente. A estas alturas muchos lo consideran prácticamente incancelable, y eso es lo que lo hace tan inquietante para cualquiera que intente controlar un relato público. Así que cuando Joe pregunta en voz alta cosas como ¿qué pasa con esas historias de Meghan en yates con el príncipe Andrew, o por qué Marcus Anderson aparece vinculado a círculos sociales de la era Epstein, la gente no pasa de largo? Se detiene, escucha y empieza a formular sus propias preguntas. Y aquí está el golpe maestro de su enfoque: plantea la cuestión que atraviesa todas las demás. ¿Por qué los grandes medios nunca investigaron esto a fondo? En ese punto su audiencia se inclina hacia adelante atenta. Porque cuando millones de oyentes comienzan a cuestionar, a buscar, a compartir fragmentos y a exigir claridad, los relatos cuidadosamente construidos dejan de sostenerse igual. No puedes presionar a Rogan con amenazas legales como se hace con los tabloides. No puedes manejar su acceso como con los corresponsales reales. No puedes comprarlo ni silenciarlo. Él es en sí mismo la plataforma. Y precisamente por eso varios informes sugieren que el equipo de Meghan entró en auténtico estado de alarma cuando Joe empezó a hablar del tema. No porque hiciera acusaciones definitivas, sino porque lanzó preguntas que ellos no podían controlar. Imagina la escena desde la perspectiva de Meghan. Años dedicados a gestionar con precisión tu imagen pública, contratar equipos de relaciones públicas carísimos, conceder entrevistas estratégicas, apoyarte en medios afines y recurrir a advertencias legales para frenar historias incómodas.
Y de pronto Joe Rogan sentado en su estudio de Austin, Texas con un micrófono y 200 millones de personas escuchando empieza a hacer preguntas incómodas sobre tu pasado, sobre círculos sociales de élite, fiestas en yates, vínculos con figuras reales desacreditadas. Y no hay nada que puedas hacer. No puedes demandarlo porque no acusa. Pregunta. No puedes presionar su plataforma. Es demasiado grande. No puedes ignorarlo. Su alcance es masivo. Te quedas atrapada. Y Joe lo sabe. Por eso vuelve una y otra vez al tema, lo menciona desde distintos ángulos con invitados diferentes en episodios distintos. No deja que se diluya porque entiende que mientras siga preguntando millones seguirán reclamando respuestas. Ahí entra el ángulo de Marcus Anderson, el hombre tras el telón. Y aquí es donde el foco de Rogan se vuelve quirúrgico con razón. ¿Quién es realmente Marcus Anderson? En la superficie es el director global de membresías de Soho House. Pero basta rascar un poco para encontrar algo más interesante. Es un conector, un facilitador, alguien cuya carrera entera se ha construido sobre presentar a las personas adecuadas en el momento oportuno. Y en 2016 realizó quizá la presentación más trascendental de su vida al poner en contacto a Meghan Markle con el príncipe Harry. Esta parte está documentada, es ampliamente aceptada y en principio no resulta polémica. Sin embargo, es aquí donde Joe empieza a formular las preguntas que incomodan a muchos. ¿Cómo es posible que Marcus Anderson, un director de membresías de un club social, tuviera la seguridad suficiente para presentar a una actriz de televisión por cable al sexto en la línea de sucesión al trono británico? ¿Qué lo llevó a pensar que esa presentación tenía sentido? ¿Cómo era realmente la relación entre ellos antes de que Harry apareciera en escena? No se trata de acusaciones sino de preguntas lógicas y razonables, pero que curiosamente nadie parece dispuesto a responder con claridad. Marcus Anderson se incorporó a Soho House en 2001 y desde entonces ha tenido acceso durante más de 2 décadas a algunos de los círculos más exclusivos del mundo. Soho House no es un club cualquiera. Es un espacio donde las figuras con poder se relacionan lejos de las miradas públicas. Todo su modelo de negocio gira en torno a la discreción absoluta. No se permiten fotos, grabaciones ni filtraciones. Todo ocurre a puerta cerrada y eso no es casualidad. Ese hermetismo es precisamente el producto que venden lugares privados donde personas influyentes pueden reunirse, negociar y crear vínculos sin ser observadas. Dentro de esa maquinaria el papel de Anderson es clave: decidir quién tiene acceso a quién, tender puentes entre personas ambiciosas y figuras poderosas y abrir puertas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Y es aquí donde la historia empieza a volverse incómoda. Según investigaciones que Joe ha comentado en su podcast, la red de contactos de Anderson habría ido mucho más allá de simplemente emparejar actores con inversores o músicos con productores. Algunos investigadores, entre ellos Kirby Somers, sugieren que Anderson podría haber facilitado presentaciones entre Meghan y figuras de alto nivel, incluido presuntamente el príncipe André, mucho antes de que Harry entrara en la ecuación. Si uno se detiene a pensar en esa estructura, la perspectiva cambia por completo. Si Anderson pasó años cultivando las conexiones de Meghan en círculos de élite, presentándola a multimillonarios, actores de poder y posiblemente incluso a miembros desacreditados de la realeza, entonces su encuentro con Harry deja de parecer un cuento de hadas y empieza a verse como el resultado de una estrategia prolongada en el tiempo. Joe lo plantea exactamente así: una operación de networking estratégico al más alto nivel, una idea que lleva meses repitiendo y reforzando ante su audiencia. Pero hay un elemento que realmente enciende a Joe. Soho House como institución también arrastra vínculos con figuras controvertidas. Un ejemplo es Ron Burkle, el inversor multimillonario que, según se informa, ha sido miembro desde 2002 y que ha enfrentado cuestionamientos públicos por coincidencias sociales con círculos relacionados con Epstein. Cuando Joe comienza a unir estos puntos, la membresía de Burkle en Soho House, el papel de Anderson como intermediario, la presencia de Meghan en esos entornos y la supuesta conexión con el príncipe Andrew, el panorama que se dibuja es exactamente el que Soho House preferiría que nunca saliera a la luz. Porque en el momento en que se empieza a cuestionar qué ocurría realmente dentro de esas salas privadas, qué tipo de contactos estaba cultivando Meghan y si Anderson facilitaba presentaciones entre mujeres ambiciosas y hombres poderosos como parte de un patrón más amplio, Soho House se encuentra atrapado. No pueden negar que facilitan conexiones porque ese es literalmente su negocio. Existen para conectar personas,
Pero tampoco pueden investigar a fondo a Anderson sin arriesgarse a exponer cómo funciona realmente toda la operación. Las preguntas de Joy los colocan en una situación imposible sin una salida clara. O defienden públicamente a Meghan y a Anderson o guardan silencio y permiten que la especulación siga creciendo. En cualquiera de los dos escenarios el misterio que rodea a su sistema de relaciones discretas termina expuesto bajo los focos. Y eso es exactamente lo que yo busca plantear preguntas para las que nadie parece tener respuestas claras. Aquí es donde la estrategia de Joe Rogan se vuelve realmente demoledora y conviene prestar mucha atención porque es en sí misma brillante. Joe no lanza acusaciones directas ni presenta nada como un hecho definitivo. Lo que hace es formular preguntas muy concretas que según se comenta el equipo de Meghan no logra responder. Y esa incapacidad para reaccionar es lo que supuestamente los tiene completamente descolocados. Repasemos esas preguntas porque cada una funciona como un golpe quirúrgico. La primera porque Meghan fue invitada a Yacht Week 2016 en Croacia si no formaba parte de esos círculos sociales. Esto no es un rumor. La invitación está documentada. Entonces, ¿cómo una actriz de una serie de cable accede a un evento que la revista GQ describió como Sodoma y Gomorra en el mar? La segunda pregunta apunta a Marcus Anderson. ¿Por qué tenía tanto acceso a la vida personal y profesional de Meghan? ¿Cuál era exactamente la naturaleza de su relación? ¿Y de dónde provenía la seguridad con la que la presentó al príncipe Harry? La tercera cuestión es económica. ¿Cómo financiaba Meghan el estilo de vida de alto nivel que aparentaba llevar en ese periodo? Es cierto que ganaba un buen sueldo por suites, pero aún así asistía a eventos ultra cerrados, viajaba a destinos exclusivos y se movía en ambientes que normalmente están fuera del alcance de un salario de televisión por cable. La cuarta pregunta sigue esa línea, porque estaba presente en reuniones reservadas a multimillonarios y figuras de poder. ¿Quién le abrió esas puertas? ¿Quién facilitó esas conexiones? La quinta se centra en un nombre concreto. ¿Qué tipo de relación tenía con Ron Burkle, el multimillonario miembro de Soho House al que se le atribuían vínculos con círculos sociales polémicos? Y finalmente la pregunta que yo repite como un martillo constante. ¿Conoce a Meghan al príncipe Andrew antes de conocer a Harry? La fuerza de estas preguntas radica en que no son acusaciones sino interrogantes, legítimos basados en conexiones documentadas, invitaciones verificadas y presencias registradas en eventos exclusivos. Meghan no puede descartarlas como teorías conspirativas porque existe demasiada evidencia de contexto. Tampoco puede ignorarlas porque quien las formula es el podcaster más influyente del planeta. Y según muchos observadores tampoco puede responderlas con facilidad porque las posibles respuestas no encajan con el relato cuidadosamente construido durante años. Joe lo deja muy claro ante su audiencia, no afirma que Meghan haya sido nada en concreto. Lo que hace es señalar los vínculos, el acceso, la cronología y luego lanza el desafío, explíquenlo. Después se retira y deja que sus casi 200 millones de oyentes saquen sus propias conclusiones. Esa táctica resulta especialmente efectiva porque las personas tienden a creer con más fuerza en las ideas a las que llegan por sí mismas que en aquellas que alguien les impone. Ahí es donde Meghan queda atrapada. Si guarda silencio parece que oculta algo. Si responde alimenta la historia y le da a Joe nuevas oportunidades para profundizar con más preguntas difíciles. Está acorralada y Joe lo sabe. Por eso vuelve una y otra vez al tema, insiste, lo retoma desde distintos ángulos y sugiere que hay verdades detrás de las historias de yates que ciertas figuras poderosas preferirían mantener fuera del escrutinio público. Y el silencio del entorno de Meghan, lejos de calmar las aguas, se vuelve ensordecedor. Porque si estas preguntas tuvieran respuestas simples e inocentes, no habrían salido ya a la luz. El problema de Prince Harry es algo de lo que se habla menos de lo que debería. Y sin embargo es quizá la pieza más delicada de todo este rompecabezas. Joe Rogan ya se ha burlado de Harry en público, ha cuestionado su relación y hasta ha insinuado que Meghan actuó movida más por ambición que por un romance genuino. Pero si las acusaciones sobre los yates llegan a ganar verdadero peso en los medios tradicionales, si la supuesta conexión con el príncipe Andrew empieza a ser aceptada por la opinión pública, la imagen de Harry sufriría un golpe devastador. Dejaría de parecer un príncipe que encontró el amor para convertirse a ojos de muchos en alguien que fue utilizado. Ponte en su lugar por un momento. Imagina descubrir o al menos ver a millones de personas insinuar que tu esposa pudo haber conocido a tu tío caído en desgracia a través de círculos sociales de élite mucho antes de conocerte a ti.
Imagina que la historia de amor que has contado al mundo empieza a verse no como un cuento de hadas sino como una operación de relaciones estratégicas al más alto nivel. Que aquel encuentro en Soho House ya no parezca casual sino el resultado de una red de contactos cuidadosamente tejida. Ese es exactamente el escenario que Joe Rogan plantea una y otra vez ante su audiencia masiva. Y crean o no en él, el verdadero daño no está en las conclusiones sino en las preguntas mismas. Porque una vez que esas preguntas se lanzan no desaparecen. Se quedan flotando, se expanden y obligan a mirar la relación con otros hoyos. Así es como Joe presenta la historia a sus casi 200 millones de oyentes. Harry, el repuesto aislado de su familia sin la protección de la corona, viviendo en California bajo la influencia de una mujer que supuestamente ya se movía en círculos de poder, incluidos los de su propio tío, mucho antes de que él entrara en escena. Es una imagen dura, casi cruel, pero tremendamente eficaz a nivel narrativo. Y lo peor para Harry es que no tiene una defensa sencilla. No puede demostrar de forma inmediata que Meghan nunca se cruzó con Andrew. No puede borrar de un plumazo el papel de Marcus Anderson. No puede explicar con facilidad cómo él accedía a ambientes exclusivos antes de conocerlo. Algunas fuentes sugieren que Harry ya estaría inquieto por los rumores de los yates, cuestionándose qué partes del pasado de Meghan conoce realmente y si William y Charles tenían motivos para ser cautelosos desde el principio. Según se comenta, la familia real le advirtió antes del matrimonio. Plantearon dudas, hicieron preguntas. Harry, convencido de que se trataba de prejuicios o que los las desestimó. Pero ¿y si sabían algo más? ¿Y si disponían de información sobre conexiones previas que él no quiso escuchar? ¿Y si precisamente esos vínculos que ahora Joe Rogan pone sobre la mesa fueron la razón de la reticencia inicial del palacio? Si Joe continúa presionando, sumando interrogantes y señalando conexiones que no encajan del todo, el daño para Harry solo puede crecer. Porque el relato cambia por completo. Ya no es la historia de un príncipe que eligió el amor y la libertad frente a una institución rígida. Pasa a ser la de un hombre que fue manipulado por alguien que llevaba años tejiendo relaciones dentro de círculos exclusivos hasta alcanzar el premio mayor gracias a la red de Soho House. Y cuando ese nuevo marco se instala en la mente de cientos de millones de personas, no hay manera fácil de revertirlo. Y aquí entra en juego la maquinaria de Soho House. Profundizar en esta organización no es casual. El interés de Joe Rogan es intencional y revelador. Los medios tradicionales apenas la rozan, tratándola como un club inofensivo para creativos. Pero Joe va más allá y lo que encuentra resulta mucho más inquietante. Soho House no es solo un club social, es un sistema diseñado para conectar a personas influyentes lejos del escrutinio público. Una estructura que desde hace años se ha relacionado con figuras controvertidas y con multimillonarios de enorme poder cuyas conexiones generan preguntas incómodas. Allí aparece nuevamente el nombre de Ron Burkle, el inversor multimillonario, miembro de Soho House desde 2002. Su figura ha estado rodeada de interrogantes por solapamientos sociales con círculos vinculados a Epstein, por apariciones en eventos junto a personajes polémicos y por su presencia en jets privados, fiestas queradas y reuniones de élite de las que casi nadie oye hablar. Y según quienes investigan este entramado, él no sería el único. La membresía de Soho House ha incluido durante años a algunas de las figuras más poderosas y también más controvertidas del mundo del entretenimiento, los negocios y la política. Todo el engranaje funciona sobre la base de la discreción absoluta. No se permiten fotografías, no hay grabaciones, no se toleran filtraciones. Lo que ocurre dentro se queda dentro. Y eso no es casualidad. El secreto es el producto, es lo que se vende. Espacios privados donde personas influyentes pueden reunirse, cerrar acuerdos y tejer relaciones sin miradas externas, sin cámaras encendidas y sin periodistas tomando notas. Por eso cuando Joe Rogan empieza a preguntar qué sucedía realmente dentro de esas salas de Soho House, qué tipo de contactos estaba construyendo Meghan y si Marcus Anderson facilitaba presentaciones entre mujeres ambiciosas y hombres poderosos como parte de un patrón más amplio, la organización se enfrenta a un dilema difícil de resolver. Soho House no puede negar que conecta personas porque esa es literalmente su razón de ser y lo proclaman con orgullo en su propio marketing. Pero tampoco puede investigar a Anderson sin arriesgarse a exponer cómo funciona en realidad toda la maquinaria interna. Anderson no es un elemento aislado ni un actor descontrolado. Lleva décadas realizando presentaciones de alto nivel y haciendo exactamente aquello para lo que fue formado.
Las preguntas de Joe colocan a Soho House en una situación sin salida o defienden a Meghan y a Anderson o guardan silencio y dejan que la especulación crezca. En ambos casos el sistema de networking secreto acaba bajo los focos y una vez que la gente empieza a preguntarse quién conoció a quién, cómo se hicieron esas presentaciones y qué relaciones nacieron tras puertas cerradas, el relato cuidadosamente construido sobre el origen de Meghan comienza a resquebrajarse. La versión oficial siempre ha sido que Meghan y Harry se conocieron por casualidad en Soho House gracias a un amigo en común, una historia romántica digna de cuento de hadas. Pero Joy sugiere algo muy distinto, que Meghan llevaba años cultivando contactos dentro de Soho House, que Marcus Anderson sabía perfectamente lo que hacía al organizar ese encuentro y que Harry no fue una coincidencia sentimental sino un objetivo. Es una narrativa radicalmente diferente y cuando empieza a difundirse entre 200 millones de oyentes el brillo del cuento se desvanece con rapidez. Aquí entra la razón por la que Meghan no puede contraatacar. La realidad que enfrenta es dura y casi implacable. Los rumores relacionados con yates han circulado durante años pero siempre quedaron relegados al terreno de la conspiración. Los grandes medios los descartaban como chismes, los observadores de la realeza los susurraban sin lograr tracción. Todo cambió cuando apareció Joe Rogan. De repente esas mismas teorías llegan a cientos de millones de personas episodio tras episodio, amplificadas por el podcaster más influyente del planeta. Ya no es tan fácil ignorarlas. El problema para Meghan es que su manual habitual no funciona contra Joe. Puede demandar a tabloides y lo ha hecho. Puede apoyarse en equipos legales del palacio, controlar accesos a la prensa y moldear el relato a través de medios afines. Ha construido toda una maquinaria de relaciones públicas basada en dominar el mensaje. Pero Joe Rogan está fuera de ese sistema. Opera desde Estados Unidos, cuenta con recursos prácticamente ilimitados y tiene la audiencia de podcast más grande del mundo. Cualquier intento de silenciarlo sería contraproducente y reforzaría su argumento de que los poderosos intentan ocultar cosas incómodas. No se le puede ganar con abogados, no se le puede neutralizar con giros mediáticos, no se le puede presionar quitándole acceso. A estas alturas él es la plataforma. Entonces, ¿qué puede hacer Meghan? Según varios informes, la estrategia ha sido el silencio, esperar a que el tema se enfríe y confiar en que el ciclo informativo pase página. Pero ahí surge otro problema. Mientras yo sigo mencionando los rumores de los yates, millones de personas solo escuchan una versión de la historia. Y esa versión hace que Meghan parezca esquiva, como si evitara responder a algo incómodo. Fuentes aseguran que su equipo está furioso pero atrapado. Responder alimenta el fuego. Ignorar no impide que Joe vuelva al tema una y otra vez. Es una situación perdedora en cualquier dirección y Joe lo sabe. Por eso insiste, regresa al asunto, perfora la imagen cuidadosamente gestionada, consciente de que nadie puede calarlo. El contraste de poder es revelador. Meghan cuenta con abogados, equipos de comunicación y conexiones en Hollywood. Joe cuenta con 200 millones de oyentes que confían en él más que en los medios tradicionales. Ella ofrece comunicados pulidos. Él ofrece conversaciones crudas, directas y auténticas. En ese choque de estilos y audiencias, la narrativa ya no se controla como antes. Meghan tiene la capacidad de controlar el acceso a periodistas afines. Joe, en cambio, posee algo mucho más potente: la capacidad de llegar a más personas que todos esos periodistas juntos. Si uno analiza el terreno de juego, Joe concentra prácticamente todas las ventajas estratégicas y eso resulta profundamente inquietante para cualquiera que intente proteger una imagen pública construida con extremo cuidado. Aquí entra en juego el tema que Joe Rogan no deja de subrayar y que conecta de lleno con su audiencia: el doble rasero, porque Meghan parece recibir un trato indulgente cuando cualquier otra figura pública con rumores similares sería sometida a un escrutinio implacable. Ese es el punto que Joe repite una y otra vez y es incómodo porque la respuesta no resulta nada favorecedora. Si acusaciones parecidas, fiestas en yates, redes sociales de élite, posibles vínculos con miembros desacreditados de la realeza se aplicaran a casi cualquier otra persona conocida, los medios estarían encima sin descanso. Habría investigaciones, preguntas insistentes, exigencias de explicaciones. Sin embargo, en el caso de Meghan lo que predomina es el silencio y una especie de estatus protegido. Periodistas que profundizan demasiado son etiquetados rápidamente y los medios que publican historias incómodas se enfrentan a presiones legales. Joe lo señala de forma directa. ¿Por qué no se pueden hacer estas preguntas?
Porque este tema parece intocable que convierte a Meghan en una excepción frente al escrutinio que afrontan todos los demás. Esa pregunta en sí misma es poderosa porque cambia por completo el eje del debate. Ya no se trata de si las acusaciones son ciertas o no, sino de si siquiera está permitido plantearlas. Cuando Joe formula el problema de ese modo, su audiencia empieza a percibir el escudo protector que rodea a Meghan como lo que parece ser una barrera deliberada diseñada para evitar cuestiones incómodas. Y cuando la gente detecta que ciertas preguntas se suprimen, la reacción casi automática es pensar que hay algo que ocultar. Es naturaleza humana. Joe no solo interroga sobre el pasado de Meghan, sino sobre las razones por las que no se nos permite interrogar ese pasado. Esa capa adicional hace que el debate sea todavía más contundente. Entonces surge la gran incógnita, ¿qué viene ahora? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Joe Rogan no da señales de retroceder. Tiene alcance, influencia y la ventaja de ser el podcaster más grande del mundo. Ya ha demostrado que sobrevive a intentos de cancelación y a presiones mediáticas. El equipo de Meghan no puede silenciarlo, no puede intimidarlo, ni puede redirigir el relato cuando una sola voz llegará más gente que redes enteras de noticias. A causa de Joe, los rumores sobre yates se discuten abiertamente. La posible conexión con Andrew es cuestionada por millones. El papel de Marcus Anderson en esas redes está bajo lupa real y la imagen cuidadosamente pulida de Meghan empieza a mostrar grietas a plena vista. Hay algo clave que entender sobre el daño reputacional. No necesita pruebas definitivas. Basta con preguntas. Suficientes preguntas formuladas con suficiente volumen por alguien en quien la gente confía y el relato se transforma. Eso es exactamente lo que Joe está haciendo: sembrar dudas en la mente de 200 millones de personas. Cuando alguien como él empieza a plantear cuestiones que los medios tradicionales evitan, no hay salida fácil. Una vez que los puntos se conectan públicamente, no existe botón de reinicio. No se puede obligar a la gente a olvidar aquello que ya empezó a preguntarse. A estas alturas el debate ya no gira solo en torno a si los rumores son ciertos. El verdadero problema es si Meghan puede resistir el impacto de que Joe Rogan plantee estas preguntas delante de 200 millones de oyentes. El silencio, la tensión y la falta de respuesta indican que su equipo es plenamente consciente del daño. Joe no lanzó una acusación, encendió una conversación. Y una vez que esa conversación existe, no desaparece. Piénsalo con calma, porque nadie responde a cuestiones aparentemente sencillas. Porque una actriz de televisión por cable recibe invitaciones a yates de élite. ¿Cómo financiaba ese estilo de vida? ¿Cuál era exactamente su relación con Marcus Anderson? Porque él tenía tanta seguridad al presentarla a un príncipe. Y la pregunta más incómoda de todas: ¿conoce a Meghan al príncipe Andrew antes de conocer a Harry? Son preguntas razonables, pero el silencio que las rodea dice mucho más de lo que parece. Joe Rogan ha logrado algo extraordinario: sacar rumores que vivían en la penumbra y colocarlos bajo la luz pública, no a través de acusaciones, sino mediante preguntas simples y devastadoras que nadie parece capaz o dispuesto a contestar. Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, millones de personas continuarán preguntándose qué es lo que Meghan Markle realmente está ocultando de su pasado. ¿Tú qué opinas? ¿Son preguntas legítimas que merecen respuestas o se trata simplemente de otro intento de derribar a una mujer poderosa? Deja tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te hizo replantearte las cosas, suscríbete porque vamos a profundizar en historias que los grandes medios prefieren no tocar. La verdad está allí fuera y Joe Rogan está exigiendo verla, está exigiendo verla, está exigiendo verla, está exigiendo verla, está exigiendo